Silencio en la sala. En la próxima media hora nos declaramos en debate. Mesa redonda de la Red de la 30. El mundo da vueltas y vueltas, y nosotros con él. Análisis y comentarios, nacionales e internacionales. Hoy participan... Muy buenos días a todos y todas del otro lado, a todos los compañeros y compañeras de la Red de la 30. Andrea Camarano que les habla para compartir un nuevo espacio de género y derechos humanos desde casa para continuar cuidándonos entre todos y todas mientras dure esta emergencia sanitaria. Hoy voy a conversar con una gran compañera, con Laura Recalde, docente e investigadora del programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República e integrante del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades. Un tema bastante y muy interesante es las fronteras de la identidad, la politización de las identidades sexuales disidentes en ciudades del interior. Vamos a conocer en la próxima media hora los resultados de una investigación que realizó Laura en el marco de su tesis maestría, donde analiza cómo son politizadas las identidades sexuales disidentes de las ciudades de Córdoba, en Argentina, y de Rivera, en nuestro país, en un contexto de garantía de derechos para esta población. Es una investigación que aborda dos ámbitos de esta politización: la desplegada a través de los colectivos que militan la temática y la de los sujetos y sujetas con identidades sexuales disidentes. Pero no voy a hablar más y les doy los muy buenos días a Laura. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días, Andrea, buenos días para todos. Bueno, muchas gracias por el espacio, por poder conversar un poco con vos y contar un poco de esta investigación. Bien, bueno, sobre esta investigación, contanos qué te motivó realizarla, qué implicancias personales tuvo esta investigación que comentaba muy brevemente sobre el tema, simplemente. Bueno, en realidad fueron muchas cosas. La primera tuvo que ver con una exigencia curricular, ¿no?, de la maestría, que tiene que ver con, bueno, poder estudiar dos países de Latinoamérica. Después otra tuvo que ver, bueno, con el campo de estudios en donde yo me desarrollo, que tiene que ver con el estudio de las sexualidades de género y sexuales disidentes. Y bueno, hay otra pata, digamos, tiene que ver con, bueno, mi posicionamiento también feminista, y desde donde, bueno, crear el conocimiento, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, con un conocimiento que sea encarnado, que sea situado, que tenga que ver también con nuestras propias subjetividades, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver también con un trabajo que desarrollamos en el programa que vos mencionabas, en el programa de Género, Cuerpo y Sexualidad de Facultad de Humanidades, que coordina Susana Rostañol. Bueno, ella también fue mi tutora en este proceso y me acompañó, así como todas mis compañeras ahí de facultad, que ya las saludo, que pienso que están escuchando. Y bueno, está este posicionamiento feminista que tiene que ver, bueno, con involucrar la propia subjetividad, y tiene que ver, bueno, también con mi propia identidad de lesbiana, ¿no? Y como eso da cuenta también del proceso de esta investigación y que, bueno, obviamente también la atraviesa en lo que tiene que ver con ese conocimiento crítico que nosotros siempre llamamos y alegamos a través de Haraway, ¿no?, de estar situada y dar esa objetividad, también dando cuenta desde la base de donde partimos. Claro. Los objetivos y la metodología de trabajo. Contanos un poco sobre este trabajo de campo también que realizaste en estas ciudades, algo a grandes rasgos que puedas explicar de las y los entrevistados que estuvieron allí acompañándote en la tesis. Bueno, primero que nada, bueno, contarles un poco esto de los objetivos, ¿no? En realidad, yo lo que quería ver era, bueno, esto que vos decías, cómo se politizaban, ¿no? Es decir, cómo las personas con identidades disidentes vivían en territorios del interior, cuál era la cotidianeidad, cómo tramitaban esas identidades, cómo las vivían, ¿no? Y en realidad tiene que ver con lo que a mí me interesaba, es como ver la vida cotidiana misma como un hecho político, que también tiene que ver con estos postulados feministas, ¿no? De hacer de la vida cotidiana también una politización de eso. Entonces, bueno, lo que siempre decimos, lo personal es político. Exacto. Bueno, en realidad quería ver eso, pero quería, bueno, situar en otros territorios, hacer énfasis en estas identidades,
que la verdad que sabemos poco en nuestro país de lo que pasa en el interior. Totalmente. Eso es algo que a mí siempre me interesó y bueno, que en esta investigación pude plasmar. Y bueno, y esto en estas dos dimensiones que vos decías, lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Que se autoidentifican desde ciertos lugares identitarios, o sea, las personas ya se politizan desde esos lugares, y bueno, y también los colectivos locales, cómo lo hacen, ¿no? Qué estrategias generan, cuáles son sus actividades, bueno, en definitiva, muchas dimensiones, pero en realidad estas dos dimensiones que están muy entrelazadas. Y bueno, y esta politización en un contexto político muy particular, ¿no? Que también por eso es el abordaje de estas dos ciudades. En un momento, la investigación en realidad se enmarca en Argentina desde 2003 y en Uruguay desde 2005. O sea, tiene que ver con un giro, se llama desde la ciencia política un giro en los gobiernos del Cono Sur, ¿no? Donde gobiernos de izquierda asumen los gobiernos y bueno, se da una apertura de las agendas de los nuevos derechos hacia estas identidades, como para dar un poco el paneo general. Exacto, esto que mencionabas de una investigación enmarcada en una garantía, en dos lugares, dos países, dos ciudades donde había ciertas garantías legales y tenían un cierto claro enfoque de derechos humanos en ese momento también de la investigación que tú realizaste. ¿Cómo fue que elegiste Rivera y Córdoba también, principalmente en esto de ver las ciudades del interior de estos dos países, seguro, pero qué particularidades tienen estas ciudades? Bueno, en realidad tiene que ver primero con esto, ¿no? Esto que vos decías, de que en esos territorios estas leyes y estas garantías estuvieran justamente garantizadas. Esto también que tuvieran colectivos locales de estos territorios del interior que también militasen la temática. Parece algo que puede darse por sentado, pero en realidad en no todos los territorios hay colectivos que politizan estas cuestiones. Después también tiene que ver con esto que hablábamos al principio de también algo subjetivo, ¿no? Yo por mis trabajos anteriores y recorriendo el interior del país tenía muchos contactos y conocía a los colectivos que estaban trabajando. Claro. Y eso me facilitó como mucho, y lo mismo me pasó en Córdoba, ¿no? Que también vi que se generaban ciertos movimientos y ciertas politizaciones distintos de lo que veía acá en Uruguay. Entonces, bueno, me interesó poder sacar la mirada de las capitales de ambos países, poder ir al interior del país, en unas realidades que son completamente distintas, pero que se enmarcan, sí, en una garantía de derechos para estas personas con identidades disidentes. Después algo que, no sé si, que me preguntabas, esto de la metodología, ¿viste? Que también tiene que ver con esto del estar ahí en los territorios, y algo que en realidad para mí es fundamental y tiene que ver también con el abordaje desde la antropología, ¿no? El poder estar ahí, el poder estar con las personas, intercambiar, estar en los distintos ámbitos donde se desarrollan, no sé, asistir a actividades de diferente índole, o sea, entender cómo se vive, permanecer, ¿no? Estar ahí, bueno, después generar como una interpretación crítica sobre lo que viene el campo. Entonces, nada, la metodología en realidad se articuló en dos momentos, una que es más de recopilación bibliográfica, ¿viste? Y documental, y otra que tiene que ver con justamente el estar ahí, de un abordaje etnográfico. Bien. Esto que vos abordás en esta investigación, que nos puedas contar qué implica la politización de las identidades sexuales y de género y qué se entiende por identidades sexuales y de género disidentes, que es un término bastante particular que vos lo abordás en toda la investigación y haces referencia a esto. Bueno, no quiero ponerme muy teórica, pero en realidad para que se entienda primero es entender que la sexualidad es un hecho político, que tiene muchas dimensiones que nos atraviesan tanto como individuos y como sociedad, y que en realidad también como conceptualizamos y vivenciamos nuestra sexualidad, habla mucho de la sociedad en que vivimos, cómo la interpretamos culturalmente y también cómo la accionamos, cómo la vivimos, ¿no? Entonces, bueno, esta politización tiene que ver con sí, personas que se asumen identitariamente desde ciertos lugares, lesbianas, gays, trans, etcétera, queer, y desde ahí despliegan y gestionan su vida cotidiana. Entonces esto que te decía, ¿no? Volver a reposicionar como la vida cotidiana como un hecho político, y en particular estas identidades lo que podrían tener que las aglomeren, digamos, es que van contra ciertos mandatos
sociales, ¿no? Ciertos mandatos que tienen que ver con la sexualidad y con la identificación de género, que van contra un pensamiento heterosexual, siguiendo un poco lo que habla un autor, se llama Wittig, ¿no? Que en realidad lo que hace es como generar una narrativa universal sobre las experiencias de las personas, y bueno, que obviamente deja fuera a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, ella habla un poco de que este es un régimen político. Estas identidades en realidad van un poco a contrapelo de ese régimen. En muchas cosas las reproducimos y en otras no, pero teóricamente hablando tiene que ver con esto. Y también que van contra esa matriz que también Butler habla, que es una matriz más heterosexual, ¿no? Que generalmente, socialmente se entiende que si vos nacés con un sexo biológico, se te asigna una identidad, una expresión de género y también una orientación del deseo, ¿no? Que generalmente esas asociaciones son lineales, o sea, y son heterosexuales, ¿no? Y tienen que ver también con una correspondencia entre elementos que en realidad son ficcionales, no tienen mucho que ver con las vivencias de las personas. O sea, a las personas nos pasan muchas cosas que escapan como de esas leyes más generales. Entonces, bueno, nada, primero dar cuenta que estas identidades desafían y desalinean un poco lo que tiene que ver con esta matriz, y justamente porque las desafían es que se pueden cambiar, claro, ¿no? O sea, esa ficcionalidad de esta matriz lo que nos dice es que sí, bueno, justamente es una ficción. Hay deseos, hay identificaciones, maneras de estar en el mundo que son diversas y que bueno, que también hay que mirar, ¿no? Y en esto de las maneras de estar en el mundo, sí, que puedas contar algo de lo que te dijeron les entrevistados. Si vamos a hablar un poco sobre ellos que estuvieron contigo en las entrevistas, fueron muchas las que realizaste, tanto en Córdoba y Rivera, que puedas contar algo brevemente de los y las entrevistadas. Bueno, en realidad nada, decir que primero que fue un proceso como muy lindo, porque bueno, como mencionaba yo, por ejemplo, a Rivera iba ocasionalmente y fui muchas veces y también me quedaba, y en Córdoba obtuve una beca de movilidad y fui a vivir un tiempo ahí. Y nada, como esto que es muy rico de poder estar con las personas, y por ejemplo en Córdoba era una situación muy diferente a la que vivíamos acá, ¿no? Entonces en realidad como todo eso que me nutrió de poder estar con otras personas, testimonios, imagínate que en Córdoba, bueno, ellos estaban cuando estaba Macri, ¿no? Seguro. Entonces también había como planteos y reclamos que venían también de esa ola de apertura en derechos, pero bueno, que ahora estaban en otra situación completamente distinta. Y bueno, en Córdoba lo que vi es que, por ejemplo, había otras maneras de politizar la identidad, ¿viste? Que también tiene que ver con los hallazgos que yo encontré, que politizaban la identidad, por ejemplo, desde el arte, ¿no? Que vos decís, bueno, está, pero en realidad, bueno, pero esto tenía que ver también con una concepción de la sexualidad muy distinta, que iba medio a contrapelo de lo que entendemos acá por diversidad sexual, que es como los movimientos tienden a ir hacia ese lugar. Bueno, allá estaban disputando eso. Entonces, bueno, me vi también en performance y en actividades que tenían que ver con arte y con política y cómo la sexualidad también se disputaba, que bueno, que para mí estuvo buenísimo, imagínate. Claro. Y lo que mencionas los entrevistados, bueno, imagínate que un montón de cosas. Una de lo que pasaba en Rivera, que se repetía, viste, constantemente en las entrevistas, tenía que ver con cómo es esto de tener una identidad disidente y estar en el espacio, claro, estar en los espacios públicos, demostrar el afecto, por ejemplo, no sé, en la plaza, en el barrio, no sé, también teniendo una identidad trans, algo que surgía también mucho, tenía que ver con cómo ellas, en este caso ellas, acomodaban sus rutinas en el espacio en base a ciertas cosas que les pasaban, por ejemplo, si las violentaban, no sé, en la plaza principal o en la otra, o en las flores, cómo ellas en realidad no salían a determinadas horas del día, también tomaban decisiones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su educación, respecto a los horarios en que salían y si iban a continuar o no el liceo por esta violencia que sufren en los espacios públicos. Entonces, en realidad, eso en Rivera fue muy fuerte y de hecho uno de los capítulos de la investigación tiene que ver con
con el espacio público y cómo habitarlo, transitarlo y bueno, y la reproducción de ciertos mandatos también a lo que tiene que ver con el espacio. Claro. Esto hablábamos de los hallazgos de cómo habitan Sí. el espacio en la ciudad y cómo es politizada esta identidad disidente por parte de los colectivos, que también es otra de las patas en la ciudad de Córdoba y Rivera. Bueno, en realidad retomando un poco lo que te contaba recién, en Córdoba lo que vi es que había otras maneras. Acá en Uruguay estábamos, bueno, desde este 2005, ¿no?, en donde el Frente Amplio, en realidad, mencionar algo que dije al pasar, es que el Frente Amplio no inventó la pólvora, ¿no? Había colectivos sociales que estaban trabajando en temas de derechos para las identidades disidentes y bueno, digamos que sí, el Frente da una apertura y escucha, ¿no? Y después lleva a cabo ciertas estrategias. Pero en Uruguay tenemos colectivos, por ejemplo, no sé, Grupo Diversidad, que también venía militando en torno a eso y como que también me gusta como reconocerlo porque en Argentina también se da esa narrativa acerca de los gobiernos de izquierda que en realidad siempre toman cosas que se venían trabajando de las bases. Y bueno, ¿qué era lo que me habías preguntado? Que justamente cómo han influido los colectivos, que hablábamos siempre, bueno, sí, estaban ciertas garantías de derechos en los países, pero las bases son en los colectivos y en la sociedad civil. Claro. ¿Cómo había sido politizada esta identidad disidente? Bueno, en Uruguay lo que teníamos, bueno, era esta situación de apertura que después los colectivos se caracterizan y también el que están en Rivera, que eso se daba como en espejo, por este posicionamiento desde la diversidad, que tiende más a un reclamo en términos de derechos y dialoga con el Estado, ¿no?, y con las instituciones. Lo que me pasó en Córdoba es que en realidad empecé a detectar grupos que, bueno, que estaban criticando un poco lo que hacían estos colectivos más de diversidad, de un posicionamiento que se llama disidencia sexual, y que también van contra un mandato también heterosexista y también capitalista. Entonces estaban como en la vereda del frente. Si bien, digamos, no son adversarios, eran como muy críticos frente a esto, porque también obviamente conllevan una crítica a lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Como reproductor de ciertos privilegios de clase, pero también sexuales y de género. Entonces, bueno, en realidad yo lo que analizo en la investigación es que tanto la diversidad como la disidencia son formas de manifestarse de lo que Sapsa llama la democracia sexual, que tiene que ver con un posicionamiento de los estados en donde la sexualidad y el género son importantes como políticas de Estado, ¿no? Y eso lo seguimos viendo hoy cuando uno dice algún disparate en el Twitter, ¿no? O sea, es importante como Estado mantener ciertos valores en torno a los derechos, en torno a la sexualidad. Bien. Y a lo que se llama la ciudadanía sexual. Entonces, en realidad, lo que vi fueron dos formas de politización muy distintas, pero que tienen que ver con cómo contemporáneamente las democracias asumen el posicionamiento frente a estos temas. Bien. Y rápidamente en esto que hacías referencia de la investigación, vos planteás preguntarnos acerca del cuerpo, de las identidades sexuales y el género disidentes, pero son cuerpos que fueron atacados en nuestro país por argumentos religiosos, más que nada cuando se plebiscitó la ley que garantiza los derechos de las personas trans el año pasado. Brevemente, ¿cómo visualizaste que te han dicho las personas? Bueno, mira, justo cuando estaba el debate, viste, de esta ley, que yo estaba haciendo el campo de otra investigación que tiene que ver con población trans, y mira, supe de primera mano cómo estaban siendo atacadas también en ese momento, tomando discursos, bueno, de los que estaban en contra de la ley, ¿no? O sea, de agarrarlas a pedradas, de no poder salir de la casa, o sea, salado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, primero, esto que una de las conclusiones también que saco de la investigación, esto del cuerpo, ¿no?, que vos me decís, de poner el cuerpo y de las identidades como en un primer plano. Y a esto me refiero, es como ciertos discursos de ciertos actores tienen consecuencias reales en los cuerpos de las personas, ¿no? En el caso de la ley trans,
me parece que fue fundamental el hecho de que el Estado, más allá de todo lo que implicó el debate y las violencias, bueno, dijo, esto es algo que hay que reconocer las violencias y hay que garantir los procedimientos para dejar que esta población sea tan vulnerable, ¿no? Eso como por un lado. Y después también la dimensión de que la ley es una dimensión súper importante, pero después hay todo un trabajo que hacer para que esas leyes se vean en la vida cotidiana, o sea, que tengan una transformación en las formas en cómo las personas viven. Y en realidad esto también tiene que ver con la investigación, ¿no?, que yo hice. Cómo en este contexto, cómo es en la vida cotidiana, cuál era la otra cara de la moneda, cómo bajaban a tierra eso. La necesidad de garantías es crucial, pero también es crucial ese otro trabajo de poner cuerpo y poner carne a lo que le pasa a las personas, que muchas veces también por la forma de nuestro Estado, vos sabrás bien, que pensamos que por las leyes se soluciona todo, ¿no? Bueno, en realidad con la ley empieza todo. Imagínate todo lo que costó en torno a la ley trans, ¿no? Claro. Todo lo que falta para cambiar un poco las idiosincrasias de las personas. Y bueno, y esto yo lo vi en el interior, ¿no? Como en realidad reconocemos, por un lado, pero después en la vida práctica, digamos, en la vida cotidiana, hay como una brecha entre lo legal y lo social. ¿Y eso se da particularmente en el interior del país? ¿A qué conclusiones fuiste llegando con las particularidades del interior en estas dos ciudades? Claro, bueno, en realidad fue un trabajo bien en esas ciudades, no fue comparativo con las capitales, ¿viste? Claro. Entonces, en realidad, lo que sí se puede ver es esto que te decía, es esta brecha entre, por ejemplo, lo que las leyes aseguran o garantizan y bueno, y lo que pasa realmente después en el territorio. O sea, en esto que hablábamos, por ejemplo, del estar en espacio, ¿no? Cómo personas tienen que constantemente reubicarse y generar estrategias por las violencias que sufren. Y esto puede ser violencia física, psíquica, simbólicas, falta de oportunidades, discriminaciones más concretas, pero también más simbólicas, que hacen a cómo esa vida cotidiana se va llevándose a cabo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en esto del habitar, ¿no? Tenía que ver un poco con cómo esto aparece el miedo, ¿no? Que pensamos que esa época ya había pasado, cómo el miedo sigue siendo estructurador de prácticas, ¿no? Y cómo el miedo también implica ciudadanías distintas según de qué personas hablamos. Bien. Y por último, me gustaría consultarte sobre el abordaje de estas identidades y el título de esta investigación, que es bien interesante. ¿Por qué fronteras de la identidad? Bueno, en realidad las fronteras son todo un tema, ¿no? También dentro del feminismo fue como un pequeño homenaje que yo le quise hacer a una de mis autoras predilectas, que es Sansa Cruz, que ella, bueno, es lesbiana, fue chicana, feminista, y bueno, ella habla mucho del habitar en el border, ¿no? El habitar en la frontera. Yo en un momento de la investigación digo que la investigación habla de fronteras y de identidades, y de las fronteras dentro de las identidades, y de las fronteras de la identidad. En realidad esto lo que quiere decir es que, bueno, muchas veces cuando hablamos de sexualidades y hablamos de identidades, parece que fueran términos congelados, viste, estancos, que solamente quisieran decir algo en ese momento y que no están en transformación. Bueno, las identidades son procesos que van cambiando con el paso del tiempo. Claramente no es algo que te puedas poner, ¿no? Como la ropa un día y te la sacas al otro y ya cambias. No, son procesos que se dan en el tiempo. Las identidades, cuando hablamos de gay, lesbianas, trans, no estamos hablando de una misma cosa. Y eso fue algo que yo también quise decir. Estamos hablando de experiencias distintas, de narrativas, de clases, de razas, de formas de estar en el mundo que son diferentes. Y además estamos hablando de identidades que están en el territorio, ¿no? Que eso es muy importante. Una de las cosas que yo quería resaltar es que tenemos que dejar de reproducir una mirada montevideocéntrica de todo lo que hacemos, ¿no? Y también desde la producción de conocimiento. Hay muchas cosas que no sabemos de lo que pasa en el interior, no tenemos idea de las sexualidades rurales, de un montón de cosas que, bueno, a mí en realidad me apasionan.
Pero bueno, las identidades son todo eso, están en el territorio, no son una única cosa, y están dialogando con muchos elementos, no están aislados. Y además las personas que poseen estas identidades no son víctimas. Esto es algo muy importante. Generalmente se hace una narrativa súper victimizante. Por ejemplo, también las identidades trans se dan mucho. Bueno, las personas tienen agencia, o sea, accionan políticamente, hacen cosas con los que les pasa, más allá de que tengan más o menos recursos, sean más o menos vulneradas, pero realmente hacen cosas con eso, de diferentes lugares y con diferentes recursos. Entonces, bueno, la importancia de ir pensando en estas cosas, de continuamente estar pensando en qué conceptos utilizamos como para leer la realidad. No me quiero extender mucho más, pero en realidad para finalizar esto, ¿no? A veces el concepto de identidad, y más en algunas corrientes teóricas, es como muy criticado. También pasa con el feminismo, con el concepto de mujeres. Yo pienso que son conceptos que son útiles políticamente, ¿no? Porque nos permiten reunirnos, nos permiten generar estrategias, nos permiten accionar, nos permiten identificarnos y estar juntos, ¿no? En definitiva, y poder hacer algo con las cosas que nos pasan. Eso no implica poder ser críticos con la manera en que nos identificamos. O sea, el problema no son las identidades, son cómo definimos las identidades. Claro. Entonces, bueno, esta investigación tiene que ver con eso, ¿no? Con repensar y relocalizar algunas cosas y poner en el centro la vida cotidiana, la sexualidad, pero también las maneras en que podemos generar estrategias comunes. Nos quedamos con eso, quedó clarísimo y sí. Súper interesante este abordaje que hiciste en particular en las ciudades del interior del país. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos. Conversábamos con Laura Recalde, investigadora y docente del programa Género, Cuerpo y Sexualidad de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, sobre esta investigación tan importante sobre las fronteras de la identidad, politización de las identidades sexuales disidentes en ciudades del interior. Yo me reencuentro el próximo miércoles, 8:30, en otro espacio de género y derechos humanos, desde casa, por lo menos de momento seguiremos desde aquí con otra nueva entrevista al respecto. Un abrazo para todos y todas. La Red de la 30. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy.